Ver Amores Materialistas es como dar un viaje al pasado, a las rom-coms de finales de los 90 hasta principios de los 2010. Es indudable que esta película se inclina mucho más a lo romántico y a lo dramático que a lo cómico, y como normalmente ocurre en este tipo de películas, esto ha llevado a la polémica y a la controversia, particularmente a partir de la segunda mitad de la película. Este filme de Sling Song trata un tema que hemos visto 1.000.000 de veces ya. Hay un triángulo amoroso y el amor verdadero triunfa sobre el materialismo, el aceptar al otro tal y como es. Pero se cuenta de una forma adaptada a esta década, en una era donde las redes sociales han inflado mucho más las expectativas y las ideas que tenemos de los demás, donde el aislamiento social que vivimos hace no tantos años realmente convirtió en relacionarnos con otros un proceso extraño e incluso desafiante. La primera mitad de la película considero que es bastante sólida. Se establece lo que ocurre y además se introducen a los 3 o 4 personajes principales. La protagonista, Lucy, si bien es algo fría y tiene sus defectos como cualquier personaje al principio de una historia, no llega al punto de volverse desagradable o de romper el interés del espectador con lo que ocurre en su vida. A nivel narrativo, creo que se inicia bastante bien. Hay personajes complejos que tienen motivaciones claramente identificables, existe un conflicto que presenta a la protagonista con un dilema bastante complejo y además hay varias subtramas interesantes que acompañan el conflicto principal. El tema es que alrededor de la segunda mitad de la película, el que se supone que es el conflicto principal, que es el triángulo amoroso que existe entre los 3 personajes principales, se resuelve de una manera que a mi parecer es bastante apresurada. Incluso podríamos decir insatisfactoria. Algo que ocurre normalmente en comedias románticas es que el romance que termina venciendo, en este caso John, interpretado por Chris Evans, cambia su forma de ser de alguna manera, evoluciona como personaje o hace alguna acción o sacrificio que termina convenciendo a la protagonista de elegirlo a él por sobre la opción que podríamos considerar mucho más pragmática, que en este caso sería Harry. Sin embargo, hay un problema, y es que John no experimenta ningún cambio como personaje hasta el final de la película. Se supone que es el segundo personaje más importante de la trama, pero queda algo apartado o relegado en la serie de peripecias que afectan al resto de personajes de la historia. Al final, lo que lleva realmente a la resolución del triángulo amoroso es más que nada la realización de Lucy de que nunca amó a Harry, y que jamás dejó de amar a John, más que por algún mérito o error de alguno de los dos posibles romances, ya sea Harry o John. En ese sentido, la resolución del conflicto queda más como algo interno de Lucy, más que el propio merecimiento o acciones que haya tomado John para poder convencer a Lucy que al final era la mejor opción, lo cual a mi parecer pues hace que la trama quede algo floja en ese sentido. Si bien la película sí tiene elementos bastante positivos como el diálogo, las bases de los personajes y especialmente el soundtrack, considero que el conflicto del triángulo amoroso pudo haberse abordado de mejor manera. Eso sí, hay algo que demuestra esta película y es que a veces no importa la originalidad de lo que se cuenta, sino cómo se cuenta y a veces incluso a quién se cuenta. Existen ocasiones en que no importa cuántas veces se haya contado una historia, siempre habrá alguien que necesite escuchar ese mismo mensaje una vez más. La enseñanza final que deja la película es bastante válida y creo que más aún en esta época vale la pena escucharse. El filme sí tiene sus errores, pero aún así la recomiendo bastante, más aún si uno es fan de comedias románticas. Les agradezco a todos por ver y nos vemos en la próxima. Chao, chao.